Bueno, entonces el día de hoy les vamos a presentar el ciclo AIEPI, gastrointestinal. AIEPI hace referencia a la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia. Entonces es qué vamos a hacer nosotros cuando se nos presenta un niño, en este caso con diarrea. La diarrea, por definición, es la alteración del patrón normal de evacuación intestinal. La OMS define que son 3 o más deposiciones líquidas al día, pero en infantes es distinto porque, digamos, un lactante puede tener de 5 a 7 deposiciones al día y esto es normal, y ya la diarrea en ellos se consideraría más o menos de 10 a 12 veces al día. Si quieres, sigue. ¿Sí me escuchan? Sí, lo estoy Súper. escuchando. Bueno, otros síntomas con los que se presenta esta enfermedad serán el dolor abdominal, calambres y también náuseas. Y un síntoma importante que se puede presentar si no cuidamos la diarrea adecuadamente es la depresión, que consiste en la pérdida de electrolitos y agua ya significativamente. Si quieres la siguiente. Súper. Presentamos 3 tipos de diarrea distintos. Está la acuosa aguda, la diarrea con sangre, que también se llama disentería, y la diarrea persistente, que es más o menos si dura más de 14 días. Una compleja interacción entre diversos agentes biológicos y también los mecanismos fisiológicos del huésped. Y esto resulta en una alteración del transporte de agua y electrolitos en el intestino. Entonces, para explicarlo mejor, voy a ir por partes. Lo primero será explicar los agentes biológicos, que serán las bacterias, los virus y los parásitos. Los agentes biológicos en esta enfermedad se definirán como los patógenos adquiridos por la ingestión de agua o alimentos contaminados o por la transmisión de persona a persona también. Ahí rápidamente pues están los nombres de las bacterias y los virus más importantes y los parásitos también que destacan en esta enfermedad. Y ahora rápidamente también explicaré los mecanismos fisiológicos del huésped. Entonces, de qué manera nosotros nos defendemos e interactuamos con estos patógenos que entran al cuerpo. Pueden pasar 3 casos: que no haya daño estructural, que haya invasión o daño epitelial, o que haya una alteración de la absorción en las células, es decir, malabsorción. Cuando no hay daño estructural significativo en el epitelio, esto sucede cuando la bacteria o el patógeno que entra libera toxinas. Esto resulta en una diarrea secretora. Entonces, unos ejemplos de bacterias son la Vibrio cholerae o la Bacillus cereus, que liberan enterotoxinas que activan mediadores celulares. Entonces, esto hace que la célula altere su función de absorción y secreción, provocando una secreción masiva de fluidos hacia la luz intestinal, y esto no necesariamente daña las células. Por otro lado, puede pasar que patógenos como la salmonela, estas sí invaden las células del epitelio y causan inflamación, ulceración y pues también a su vez presencia de sangre o moco en las heces. Y por último está la mala absorción, que virus como el rotavirus dañan ya las microvellosidades de los enterocitos y esto pues reduce la superficie de absorción, causando diarrea osmótica o malabsortiva. Y ya, la siguiente es el rol de la microbiota de inflamación. Esto es un concepto que se llama disbiosis, que es como la pelea entre bacterias beneficiosas y los patógenos, pues por lo que consumen.
Entonces, los probióticos actúan mediante la competencia por nutrientes y la producción de sustancias antimicrobianas, como las bacteriocinas, y también mejoran la barrera de la mucosa intestinal. Y también explicar las manifestaciones sistémicas y las secuelas. Eh, Puede pasar que la pérdida crítica de líquidos y electrolitos, como lo hablamos, pueda conducir a un choque hipovolémico. Este choque hipovolémico es un estado grave y potencialmente mortal en el cuerpo porque no hay suficiente volumen sanguíneo efectivo para mantener la perfusión adecuada de los órganos. Y también puede haber secuelas postinfecciosas. Esto sucede en aproximadamente el 10% de los pacientes. Y un ejemplo es el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Bueno, hola. Ok, bueno, entonces en cuanto a la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes a la infancia, se ha centrado tradicionalmente en niños menores de 5 años. En 2024 por la OMS están buscando ampliar ese enfoque hasta los 10 años para cerrar como esas brechas que tiene la salud infantil. Para tratar a un niño con diarrea, que pues ya les habíamos dicho que se define como una deposición de 3 o más heces sueltas o líquidas al día, hay ciertos como pilares que se deben seguir. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la rehidratación y el soporte que este se realiza a través de las sales de rehidratación oral, que son básicamente, disculpa, Creo que se hola, le abrió Lau ok, Cuellar, creo que se te abrió el micrófono. yo estoy presentando. Bueno, vamos a seguir. Que son básicamente las sales de rehidratación oral, son la piedra angular del tratamiento para corregir la deshidratación y estabilizar la hemodinamia. Se recomiendan pues el uso de estas sales de rehidratación para niños hasta los 10 años con diarrea acuosa aguda. Entonces, también se recomienda justo en este pilar que haya un mantenimiento de la hidratación, que pues en la mayoría de los casos se resuelven sin más intervenciones que esta reposición de líquidos y para ello la vía oral es grave que impida que el infante pues ingiera. Entonces, en otros casos, el siguiente pilar va a ser la suplementación con zinc. Entonces, cuando hablamos de este tipo de suplementación, lo que nos recomiendan las guías son una dosis de 5 miligramos durante 5 miligramos diarios durante 10 a 14 días para niños hasta los 10 años con diarrea acuosa o diarrea persistente. ¿Cuál es el beneficio pues, de esto? Estas dosis más o menos busca minimizar el riesgo de los vómitos y mantener una eficacia terapéutica. Ahora, el siguiente va a ser el uso de antibióticos. En el caso de la diarrea acuosa aguda, se desaconseja totalmente el uso de estos antibióticos de forma rutinaria, puesto que ofrecen un beneficio más bien mínimo y aumentan como las preocupaciones sobre esto que está tan en discusión, que es la resistencia bacteriana.
antimicrobiana. Entonces, aquí pues es como un llamado a estar súper alerta en esta partecita. Luego, cuando hablamos de disentería, el uso de antibióticos solo está recomendado si hay sangre visible en las heces. Y el tratamiento de elección, entonces en estos casos tenemos lo que la guía nos presenta es la ciprofloxacina, que es de primera línea, y la ceftriaxona de segunda línea. El siguiente pilar es el uso de los probióticos. Estos, pues digamos que están presentados, o bueno, la postura que tiene la OMS en 2024 nos aconsejó que, o sea, aconseja en contra del uso de los probióticos para la diarrea acuosa aguda debido a que hay evidencias con muy baja certeza, altos costos y problemas de la factibilidad en entornos de bajos recursos. Digamos que este pilar es un poco, bueno, ha estado como en ciertos debates y pues hay varios entes que tienen posturas diferentes sobre ello. En cuanto a la postura de guías clínicas, el metaanálisis en 2025 sugiere que ciertas cepas pueden reducir, disculpen, la duración de la diarrea en aproximadamente un día. Entonces, esta es otra postura. Y las cepas recomendadas por los expertos tenemos, Saccharomyces boulardii y tenemos Lactobacillus rhamnosus. El diagnóstico y seguimiento entonces se hace, primero se hace como esta evaluación inicial, que es un punto crucial para determinar si la diarrea es aguda, si es crónica o si existen comorbilidades como malnutrición o inmunocompromiso, que esto es muy importante a la hora de hacer esta evaluación de justamente estos pacientes. En cuanto a muestras, esto debe ser como bastante regulado en cuanto a que los especímenes deben ser óptimos, las muestras deben ser de heces frescas recogidas mientras el paciente tiene síntomas. Y otra cosa muy importante son los signos de alarma que se deben vigilar, especialmente en cuanto a una aparición de un choque hemodinámico, fiebre alta, tenesmo o dolor abdominal severo, lo cual podría indicar que una patología bacteriana puede estar presente y esta ya requeriría pues el uso de antibióticos. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un niño tiene diarrea? ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? Primero, vamos a hacer justamente la confirmación del mismo. Entonces, como les estamos contando, la OMS dice que de 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas, cuando se nota un cambio en la frecuencia o la consistencia habitual, y si no cumple, pues vamos a evaluar otras causas. Luego, se hace una clasificación de la duración. Entonces, aguda, menor a 14 días, persistente, menor o igual a 14 días y crónica, mayor o igual a 4 semanas. Luego, se debe evaluar la gravedad de la deshidratación. En este caso, tenemos algunos signos como que debemos evaluar, como son las diuresis. En cuanto a la clasificación, está sin diarrea, leve o moderada y grave. Sin deshidratación, disculpen. Luego, en cuanto a los signos de alarma, del sensorio o choque, vómitos que no se pueden que no se pueden como controlar, bastante como explosivos o sangre en heces, incapacidad para beber u oliguria y en este caso hospitalización y rehidratación IV es lo que se recomienda. Ahora, manejo según la deshidratación. Entonces, sin deshidratación, pues los sueros de rehidratación oral tras deposición, alimentación habitual y zinc. Cuando es leve a moderada, tenemos una reposición de pérdidas continuas y TRO de 50 a 100 mililitros sobre kilogramo en 3 o 4 horas. En cuanto a la deshidratación grave, vamos a tener recomendaciones de cristaloides intravenosos y bolos de 20 mililitros por kilogramo según la respuesta que presente el paciente. Luego, en cuanto a los tipos de diarrea, pues ya les habíamos comentado que tenemos acuosa. Esto es más como
un mapita que podemos tener como presente para llegar pues a este algoritmo diagnóstico. Generalmente la acuosa es vital y no se recomiendan antibióticos. La disentérica debemos tener sospecha bacteriana y antibióticos dirigidos. En cuanto a la medicación adyuvante, el zinc de 10 a 20 miligramos día, Bulardi y Esmecta, y contraindicada está la loperamida. Seguimiento y persistencia, vamos a reevaluar si empeora en 48 a 72 horas, y diarrea persistente, pues debemos buscar intolerancias, APLB, que es una intolerancia a la lactosa, o celiaquía. Listo, ahora vamos a pasar a la parte del tratamiento. Entonces, una vez que se la evaluación inicial, que se siguió este primer paso, se debe como estimar el grado de deshidratación mediante signos clínicos. Estos signos clínicos aluden como al estado general, los que les comenté hace un rato, la turgencia, el llenado capilar, entre otros. Y se usan algunas escalas semicuantitativas válidas, aunque no existe un único método estándar. Luego, el siguiente paso es una dirigida si es una deshidratación leve moderada o una deshidratación grave. En cuanto a el siguiente paso, que es muy importante, la alimentación, porque pues a veces tenemos dudas de cómo vamos a alimentarlos en caso de diarrea. Debe reiniciarse pues precozmente, idealmente 4 o 6 horas después de la rehidratación, con una dieta habitual según la edad, y los lactantes deben continuar con la lactancia materna de forma o su fórmula regular, y no se recomiendan pues diluir estas fórmulas. Luego, en cuanto a las intervenciones farmacológicas y nutricionales, en países de bajos y medianos ingresos, la suplementación con zinc reduce la duración y la gravedad de la diarrea, pero su beneficio no se observa en países de altos ingresos. Esto es un dato ahí que nos brindaba la fuente. El uso de probióticos es especialmente ESME comentando, y estos suelen ser más efectivos según si se combina comida. Está asociada a un mayor riesgo de efectos adversos y no se recomienda en niños. En cuanto a los antibióticos, no se recomiendan de rutina, y muy importante, la monitorización y el seguimiento de los pacientes, sobre todo monitorizar la hidratación, el estado general, las pérdidas continuas, y pues se deben ajustar la reposición de líquidos según cómo vaya evolucionando. Bueno, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Vale, perfecto. Entonces vamos a seguir un poco con el tema de deshidratación, y más adelante ahondaremos un poquito en los probióticos, prebióticos y el uso del zinc. Entonces, tratar al niño con deshidratación o deshidratado grave. Tenemos 3 clasificaciones para la deshidratación. Esto es lo que nos presenta la guía de IEPI. Entonces, la clasificación A es que el niño tiene un déficit de líquido menor al 5%, es decir, menos de 50 mililitros por kilogramo. La clasificación B es un déficit de líquido entre el 5 y el 10% del peso corporal, es decir, de 50 a 100 miligramos por sobre kilogramo. El promedio es de 75 miligramos sobre kilogramo. Y el estadio C de la clasificación de la deshidratación sería un déficit de líquido mayor del 10% del peso corporal, es decir, más de 100 mililitros sobre kilogramo. Pues pasar la diapositiva, por favor. Entonces, para poder evaluar en qué clasificación de deshidratación está el paciente, tenemos que hacer 4 cosas, 4 grandes grupos. Entonces, lo primero es observar la condición general del paciente,
revisar los ojos, cómo están, si están hundidos, revisar sus lágrimas, si tiene, si no tiene, y por último, revisar la boca, la lengua y si tiene sed. Entonces, ahí vamos a ir evaluando en qué tipo de clasificación de deshidratación va a estar. También vamos a tener que explorar el signo del pliegue en cada niño que nos llegue con con enfermedad diarreica. Después vamos a decidir entre si tiene o no tiene signos de deshidratación, si tiene algún grado de deshidratación o si ya estamos en un grado de deshidratación severo, donde puede haber un estado comatoso, lo que implicaría que el paciente está entrando en un estado de shock. Y finalmente, dependiendo del estado que hayamos decidido anteriormente, vamos a tratar esta deshidratación. Continúa, por favor. Entonces, no sé si bien ahí, pero bueno, esa guía es la que, o ese esquema es el que nos presenta la guía de IEPI para poder clasificar a los niños. Entonces, si ven, en la parte de observe, van a estar divididos entre si está en el estado A, en el B o en el C, de acuerdo a cómo observemos a nuestro paciente y a todas las otros signos y que veamos. Continúa, por favor. Entonces, para los planes de tratamiento, la guía nos propone 3 líneas, dependiendo de la clasificación de deshidratación que hayamos elegido anteriormente. Entonces, el plan A es una hidratación en casa o supervisada. Este se va a utilizar en un paciente sin deshidratación en casa o en un paciente con alto riesgo de deshidratación. Ese plan será supervisado. Entonces, este plan se basa en la administración de más líquidos del usual según la aceptación y la edad del paciente. Además de administrar sales de rehidratación oral después de cada disposición acuosa. Aquí se darán 10 o 20 mililitros por kilogramo de peso. En esta parte consideramos los líquidos adecuados como las sales de rehidratación oral, los líquidos preparados mediante la cocción de cereales molidos o en grano y agua mientras esté combinada con la dieta habitual que incluya alimentos con almidón. Adicionalmente, en este abordaje inicial de la diarrea sin deshidratación, se recomienda la suplementación con zinc. Según la guía EPI, en menores de 6 meses es de 10 miligramos día y en mayores de 6 meses y hasta los 5 años es de 20 miligramos día. Sin embargo, esto ha cambiado un poco y ahorita se los voy a explicar. El plan A supervisado lo vamos a emplear en casos de diarrea con alto riesgo de deshidratación. Entonces, aquí vemos que el paciente tiene una diarrea de alto gasto, que puede ser más de 4 deposiciones en 4 horas o más de 10 en 24 horas. También si hay vómitos persistentes o rechazo a la vía oral, porque este plan se va a hacer supervisado y no en casa, porque en cualquier momento el paciente pues, se puede desestabilizar debido a que está perdiendo muchos más líquidos que si no tuviera realmente signos de deshidratación y se pudiera tratar en la casa dando líquidos. Continúa, por favor. Bueno, para el plan B, este plan se va a utilizar en la diarrea con algún grado de deshidratación. Esto es cuando tenemos 2 de los siguientes signos. Entonces, el paciente va a estar intranquilo, irritable, tiene los ojos hundidos, tiene lágrimas escasas y la boca y la lengua secas. Asimismo, también va a tener sed o el pliego cutáneo se recupera lentamente, lo que es menor a 2 segundos. Entonces, para el abordaje de este plan, se sugiere la suplementación con zinc, como en como en todos los casos de diarrea, la continuación de la lactancia materna. También se sugiere pues, entregar los signos de alarma para los acudientes y en el caso de hacer algún cropológico o pensarlo en hacer, este se va a realizar
si la diarrea tiene más de 7 días. Aquí no se sugiere el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos o leches fermentadas en los niños menores de 5 años, así como los antidiarreicos. Ahora sí puedes continuar. Bueno, entonces el plan B consiste en realizar la hidratación oral por vía oral y con sales de rehidratación oral de baja osmolaridad con concentraciones de sodio entre 75 y 84 milimoles por litro y una osmolaridad total entre 240 y 250 milimoles. Aquí se van a ofrecer entre 50 y 100 miligramos por 100 mililitros por kilogramo durante 2 a 4 horas. Estas sales se deben ofrecer frecuentemente y a libre demanda a cantidades pequeñas y con una cuchara. Aquí podemos considerar el uso de la sonda nasogástrica si el niño no es capaz de beber o si hay vómito persistente. Recomiendan monitorizar la rehidratación oral de forma regular y cada hora, y también calcular el número de sales de rehidratación, el volumen de sales de rehidratación oral en las primeras 4 horas. Recomiendan ondasterón para el vómito en caso de que se hayan descartado todas las opciones que puedan estar causando el vómito. Esto se dará en una dosis única oral de 2 miligramos a los menores de 15 kilogramos, y de 4 miligramos a los mayores de 15 kilogramos. Finalmente, se va a hacer una revaloración y una reclasificación del niño para ver cómo se va a continuar el plan. Continúa. Finalmente, el plan C se va a utilizar en un paciente que tengamos con diarrea, con deshidratación grave o signos de choque. Entonces, aquí tendremos en cuenta que el paciente presente 2 o más de los siguientes signos: que esté letárgico e inconsciente, que tenga los ojos muy hundidos y secos, así como la boca y la lengua muy secas, que el paciente no pueda beber o lo haga con dificultad, que el pliegue cutáneo se recupere muy lentamente. Y los signos de choque serían una disminución del nivel de conciencia, la piel pálida o moteada, extremidades frías, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles y un tiempo de llenado capilar prolongado o hipotensión. Este caso se tiene que tratar como una enfermedad grave. Por tanto, se debe hospitalizar o remitir y hacer todos los procesos que esto implica. En este caso tenemos que hacer una evaluación de la glucometría. Aquí no se recomienda tampoco el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos o los antidiarreicos, y se debe continuar de inmediato con el plan C. El plan C, continúa. El plan C consiste en rehidratar al paciente. Para esto podemos usar lactato de Ringer o una solución polielectrolítica en niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda y algún grado de deshidratación en los que se decidió la hidratación endovenosa. Cuando no tenemos estas soluciones, como el lactato de Ringer o la solución polielectrolítica, podemos utilizar cloruro de sodio al 0,9% con el fin de reducir y corregir el déficit. En este caso, en el plan C, se recomienda administrar líquidos intravenosos inmediatamente al niño menor de 5 años con enfermedad diarreica aguda y deshidratación grave. Entonces, aquí vamos a administrar en lactantes menores de 12 años, primero 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos y luego 70 mililitros por kilogramo en 5 horas y media. En niños de más de 12 meses, primero vamos a administrar 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos y luego 70 mililitros por kilogramo en 2 horas y media. Posteriormente, si el paciente puede beber, se le van a ofrecer las sales de rehidratación oral por vía oral hasta que se instale la infusión. Si hay dificultades con el acceso venoso y el niño no puede beber, vamos a optar por el uso de la sonda nasogástrica.
Continúa. Bueno, para continuar con el plan, aquí se tiene que repetir otra carga de sales de rehidratación o de lactato de Ringer de 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos si el pulso es débil. Aquí tenemos que reevaluar al niño cada media hora y si la hidratación definitivamente no mejora, hay que administrar la solución más rápido. Después de 6 horas en los lactantes o 3 horas en pacientes mayores, se va a reevaluar el estado del paciente y vamos a reelegir el tratamiento a seguir, sea el A, el B o el C, para continuar tratando a nuestro paciente. Aquí no se recomienda el uso de soluciones dextrosadas ni de agua destilada con adición de electrolitos para la corrección de la deshidratación grave. Continúa. Bueno, pasando al uso de probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos, primero tenemos que recordar brevemente qué son. Entonces, unos probióticos son los microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas, o sea, en dosis adecuadas, van a conferir una salud y un beneficio a la salud del huésped o de nuestro paciente. Los prebióticos son ingredientes fermentados selectivamente que resultan en cambios específicos en la composición o actividad de la microbiota intestinal. Un simbiótico es una mezcla de probióticos y prebióticos que pueden hacer un complemento o pueden hacer sinergia. Y un posbiótico es una preparación de microorganismos que brindan beneficios a la salud. Continúa. Recordemos que los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos van a conferir una salud, unos beneficios a nuestra microbiota gastrointestinal y probablemente a otras microbiotas que tengamos en nuestro cuerpo. Pero entonces, recordemos que la microbiota tiene varios beneficios. Hay beneficios inmunológicos, como lo pueden ser el aumento de la producción de la inmunoglobulina A, también la modulación de citoquinas, entre otras. Hay otros beneficios que son no inmunológicos, como la competencia con patógenos por nutrientes y receptores, alteración del pH luminal o producción de bacteriocinas. Y también ofrece beneficios y efectos metabólicos, como favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta, mejorar la absorción de los iones y reducir los niveles de lípidos en sangre. Para el caso del uso en la población pediátrica, hay mucha evidencia para situaciones específicas. Entonces, por ejemplo, en la gastroenteritis aguda, el uso de probióticos, sobre todo cepas del Lactobacillus rhamnosus y Saccharomyces boulardii, reducen el riesgo de una diarrea que dura más de 48 horas y también acorta la duración media de los episodios de diarrea. Asimismo, el Lactobacillus tiene una evidencia para reducir el riesgo de una diarrea adquirida en hospitales. Actualmente, si quieres, pasa la diapositiva. Adicionalmente, hay otros artículos estudiados como en metaanálisis y en otros estudios que demuestran que la suplementación con probióticos puede causar o puede resultar en una reducción de la incidencia de la diarrea en aproximadamente un 48%. También se observó que su uso puede prevenir la aparición de la diarrea en un 53% de los casos y también que la suplementación puede acortar la duración de la diarrea, lo que se atribuye a la capacidad de los probióticos para suprimir los enteropatógenos y mejorar la inmunidad de la mucosa. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, actualmente hay unas razones por las que la OMS no recomienda el uso de los probióticos, prebióticos. Entonces, esta primero es porque no hay suficiente evidencia de alta certeza. Y no es que no existan estudios, sino que son estudios bastante distintos entre sí. Entonces,
Por ejemplo, en un metaanálisis se encontró que hay una heterogeneidad de los artículos bastante grande, lo que hace que no se puedan tomar decisiones tan fácilmente con respecto a este tema. Entonces, ahí la OMS dice que tienen que hacer más estudios con cepas súper definidas, con dosis ya estandarizadas y con estudios un poco más dirigidos a esas mismas cepas y a esas mismas dosis para ver cuáles son los efectos realmente. También no lo recomienda la OMS por los elevados costos de la terapia. Lastimosamente, estos tipos de tratamientos y de terapias no son asequibles para todo el público y tenemos que tener en cuenta que la enfermedad diarreica aguda es una enfermedad que ocurre mucho en poblaciones vulnerables que no tienen la capacidad económica de pronto tan alta o tan suficiente para poder afrontar los costos de esta terapia. También, como les comentaba, pues hay un problema de viabilidad en los entornos de bajos recursos. El dinero no les alcanza en ocasiones para simplemente suplir esta terapia. Continuar, por favor. Bueno, continuamos con el uso de la suplementación con zinc. Entonces, como vimos más atrás, siempre se recomienda, en la mayoría de casos se recomienda la suplementación con zinc. Pero ¿por qué se usa? Bueno, el zinc mejora la absorción de agua y electrolitos, la regeneración del epitelio intestinal, aumenta los niveles de enzima del borde del cepillo de los enterocitos y mejora la respuesta inmunitaria, lo que va a permitir una mejor eliminación de los patógenos. Además, hay algunos artículos, sobre todo un artículo de Chai, Tali, Bahit y Bihai Tawani. Aquí se hace una revisión de la evidencia disponible sobre la eficacia y la seguridad de la suplementación con zinc en los pacientes pediátricos y concluye que la administración oral de zinc ofrece un beneficio sustancial en la reducción de la producción, frecuencia y duración de las deposiciones, además de ser seguro, eficaz y económico en la diarrea aguda. Por lo tanto, pueden concluir que la suplementación oral con zinc es una intervención terapéutica sencilla y eficaz en el manejo de la diarrea aguda. Si quieres, continúa. Adicionalmente, Wax, Ula, Khan y Daniel Selen, en una entrada a la Biblioteca Electrónica de Evidencia para las Acciones Nutricionales, que es de la OMS, sobre la suplementación en zinc, nos dicen que el zinc suplementario, qué pena, devuelve. El zinc suplementario beneficia a los niños con diarrea porque es un micronutriente vital, esencial para la síntesis de proteínas, el crecimiento y la diferenciación celular, así como la función inmunitaria y el transporte intestinal de agua y electrolitos. El zinc también es importante para el desarrollo y el crecimiento normal de los niños, tanto con como sin diarrea. La deficiencia de zinc se asocia con un mayor riesgo de infecciones gastrointestinales, efectos adversos en la estructura y la función del tracto gastrointestinal, así como un deterioro de la función inmunitaria. Anteriormente, la OMS y las guías de IEP habían propuesto una dosis de 20 miligramos por día para niños de 6 meses a 5 años y 10 miligramos por día para lactantes menores de 6 meses. Sin embargo, en el 2024 la OMS cambió estas dosis, entonces ahora se recomienda una dosis de 5 miligramos por día y el uso se ha extendido hasta los niños de 10 años. Este cambio se hizo con el propósito de minimizar el riesgo de vómitos inducidos por el suplemento y sobre la duración del tratamiento sigue siendo igual, que es un periodo de 10 a 14 días. Continúa ahora sí. Bueno, entonces sobre la prevención hay varios puntos. Entre esos se propone y dice
que hay que continuar con la lactancia materna, no hay que modificar o suspender la fórmula láctea y adicional tener una adecuada alimentación en caso de que el paciente pues ya esté consumiendo alimentos. Estos alimentos deben ser fáciles de preparar y tolerables. Entonces, además de eso, esos alimentos tienen que ser preparados con prácticas higiénicas adecuadas y hasta el punto de cocción correcto. Recordemos que muchas de las frutas, verduras que uno consume solo con lavado y que consume con cáscara, pueden tener en su cáscara diferentes patógenos que nos pueden causar una enfermedad diarreica aguda. Entonces, siempre procurar cocinar los alimentos hasta el punto adecuado. Si vamos a consumir frutas, lavarlas y desinfectarlas súper bien. O de lo contrario, retirarles la cáscara. ¿Por qué se recomienda la alimentación? Un ayuno prolongado puede generar, y la malnutrición puede generar una atrofia vellositaria, lo que va a hacer una disminución de la actividad enzimática y un aumento en la permeabilidad de la mucosa, que no nos va a ayudar para nada en el tratamiento y en la prevención de las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, como ya les comenté, no hay que eliminar o restringir la lactancia materna, no hay que diluir o modificar las preparaciones de los sucedáneos de la leche materna, las leches de fórmula. La dieta libre de lácteos, de lactosa puede causar una diarrea prolongada y más hospitalizados. Adicionalmente, el lavado de manos frecuente, eso es vital para mamás, papás, cuidadores, para personas que trabajen en un jardín, que estén pendientes de niños, que tengan contacto con pañales, con pisos, realmente con cualquier superficie. Recordemos que la población pediátrica es una población súper susceptible a adquirir cualquier tipo de patógeno y que puedan causar enfermedad, como la enfermedad diarreica aguda. Entonces, el lavado de manos frecuente y muy consciente de en qué momento se hace y de hacerlo. También tenemos que evitar el uso y consumo de aguas contaminadas. Entonces, por ejemplo, en lo preferible, evitar el consumo de aguas que vengan de un río, de una quebrada, procurar por aguas tratadas, por aguas que hayan pasado por un proceso de desinfección o de haber hervido el agua, aunque eso en comunidades vulnerables pues no es tan factible, no es tan fácil hacerlo. Adicionalmente, otras medidas de prevención es eliminar las basuras de manera adecuada y mantener las vacunas contra el rotavirus y el esquema completo en nuestros niños. Recordemos que la vacuna del rotavirus ha sido efectiva en Colombia para prevenir las admisiones a urgencias y diarrea severa si se aplica en la edad recomendada. En el PAI, el esquema está con 2 dosis a los 2 y a los 4 meses. También nos recomiendan evitar que los animales domésticos estén dentro de la casa, pues estos pueden transmitir algunos enteropatógenos en alimentos domésticos, sean perros, gatos, o tener mucho cuidado con ellos. No es que se vayan a deshacer de sus animales de compañía, pero sí tener un cuidado con ellos y con las personas que estén en riesgo de adquirir alguna de los enteropatógenos que nuestros animales puedan transmitir. Finalmente, no se recomiendan las dietas altamente restrictivas, tampoco se recomienda el aporte de los jugos de frutas industrializadas, no se recomiendan las soluciones orales de electrolitos con menos de 40 milosmoles por litro de sodio y no se recomienda, como ya les comenté, suprimir la leche y sus derivados, sin una historia que haga sospechar una intolerancia transitoria a la lactosa. Con eso terminamos. Sí, sí. ¿Me haces el favor y me pones la segunda diapositiva?
Sí, Bueno, ya un ahí momento, que es lo que se demora importante como... bueno, que lo que hay que tener en cuenta es que la mortalidad por diarrea en Colombia ha disminuido de una forma significativa, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que tanto virus, bacterias y parásitos producen diarrea y que tenemos problemas principalmente en departamentos los de siempre, Chocó, La Guajira, Córdoba, Vaupés y Bichada. Entonces, desde ese punto de vista, acordémonos que la IEPI es una estrategia de atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia en sitios de bajos recursos, ¿cierto? Entonces, gran parte de lo que se ha hablado hay que tenerlo en cuenta que es, y parte de la información es para países generalmente como nosotros de bajos recursos que tenemos que plantearnos. Entonces, cuando una cosa que hay que dejar claro es que los probióticos, o sea, el Saccharomyces boulardii y el sulfato de zinc son medicamentos post. O sea, el sistema de salud los debe dar. No estoy diciendo que sean baratos y toca pagarlos por, por el bolsillo de uno, pero el POS los cubre. Entonces no toca hacer hojas de MIPRES ni nada, entonces debería en todas las instituciones del país suministrarse. Entonces eso es algo que tenemos que tener nosotros claro. Es muy claro que nosotros somos un país de medianos ingresos, entonces cuando ustedes ven que dicen que es la segunda causa de mortalidad en el mundo, es que hay países de Asia y de África donde es una de las causas de mortalidad muy grande, al igual que la malaria y el sarampión. Y eso nos tiene que hacer pensar que las estrategias vacunales son muy importantes, como la vacuna del rotavirus, que es uno de los virus que más produce diarrea y que nosotros los vacunamos a los niños a los 2 y a los 4 meses. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lavado de manos, los pacientes con diarrea, lavado de manos, no quitarle la leche materna, no quitarle la alimentación, no alimentarlos con Coca-Cola. Ya lo dijeron, sales de rehidratación con baja osmolaridad y con una cantidad de sodio, idealmente entre 60 y 75 milimoles. Cuando ustedes van y toman Pedialyte normal, ese tiene 30 mil equivalentes. Muy rico para la sed, el electrolit muy rico para el guayabo, pero para nada más. ¿Listo? Y desde ese punto de vista, tenemos que tener eso en cuenta. Las estrategias claras para tolerancia en la vía oral. Podemos dar un dancetrón, una dosis por vía oral o intramuscular para cuando tienen episodios de vómito, pero si siguen vomitando, pensar en diagnósticos diferenciales y pensar en terapias de rehidratación parenteral que están muy claras en la IEPI. Si el niño es menor de un año, mayor de un año, según el grado de deshidratación. Eso era lo que quería decir y pues les doy muchas gracias a las compañeras por tratar de hablar de este tema, no es tan fácil y pues no sé, hay que mejorar algunas cosas de la adicción y es un tema, yo sé que ustedes están en básicas, las felicito por el esfuerzo que hicieron, pero seguiremos construyendo nuevas presentaciones y todos los días iremos mejorando. Muchas gracias por el semillero, por el grupo de interés. Esperamos de que cada día tengamos más compañeros, más gente entrando en las charlas y con unos temas igual de interesantes. Muchas gracias y me tengo que retirar. Feliz noche para todos. Gracias, Nicolás, Carol, que estaban por ahí, a las compañeras que presentaron. Feliz noche. Sí, buenas noches. No, quería agradecerles de verdad por el espacio. Siento que es muy enriquecedor y, por ejemplo, los que tenemos de pronto un poquito más de avance de carrera, realmente es muy chévere como recapitular esos temas tan importantes. Entonces, únicamente quería agradecerles eso. Ay, hola, buenas noches. Qué pena, se me fue ahí la manito, pero pues ya que tengo la palabra, pues felicitarlos por la charla y el proyecto que hacen con el grupo de interés en pediatría. Me presento, soy uno de los residentes. Lo que dijo el doctor, tenerlo muy en cuenta siempre que uno le recomienda a los niños, a los padres, ¿no? Las sales de rehidratación, pues van a la tienda, compran cualquiera y pues realmente si uno lo va a ver, dicen 30.000 equivalentes, entonces realmente no. Tienes que especificar que sea el de 60.000 equivalentes, que es el que realmente hidrata, ¿no?
¿Que por qué hidrata? Porque pues cuando hay daño en la mucosa, pues adicionalmente hay un transportador que ingresa sodio y azúcar y a eso arrastra agua. Entonces, cuando hay daño en la mucosa, ese cotransportador se preserva y pues permite que el niño se hidrate con esa osmolaridad, esa entrada de sodio y azúcar al mismo tiempo y pues agua a sí mismo. Por ahí en la presentación vi cositas como para tener en cuenta el tema de antibióticos. Recordar que la mayoría es por virus. Realmente casi el 90% de diarreas es por virus. Entonces la idea es darle más bien un manejo sintomático. Ya si nuestro niño pues sí presenta una diarrea disentérica, tiene mucha fiebre, pues ahí sí de pronto considera el antibiótico. La, la chica, la estudiante que presentó el antibiótico dijo ciprofloxacino y ceftriaxona, pues realmente recordar que las quinolonas no se prefieren en pediatría, pues alteran un poco el disco de crecimiento y el cartílago, pueden generar dolores articulares, alteraciones ahí en esa parte de la articulación, entonces de pronto más bien macrólidos, pueden utilizar acitromicina, ¿sí? Pero, como te digo, ya si el cuadro es disentérico, fiebre persistente, entonces pensarlo. Otra situación muy común es también cuando se presenta un cuadro, como digo, la mayoría son virales, se presenta un cuadro que dura en promedio 7 días, pero después de eso continúa con la diarrea y muchas veces dicen, oye, pero es que no sigue, yo le doy suero y sigue teniendo diarrea. Entonces la idea es ver e indagar qué está comiendo ese niño, porque muchas veces sucede que están comiendo mucho azúcar, mucha leche y eso también genera una carga de osmolaridad muy alta, generando eh, pues una diarrea osmótica que adicionalmente a un daño que ya tiene el intestino después de una infección, pues genera que pues el niño no genere esas enzimas que por ahí ya lo tocaron, no genera lactasa, no genera esas enzimas que rompen ese azúcar y pues al final genera fermentación, más diarrea. Entonces la idea es indagar bien qué está comiendo, si sigue tomando mucha leche con lactosa, si sigue tomando estos jugos. En general no se recomienda ningún jugo, ¿no? Porque al final es puro azúcar, es fructosa. Entonces es como que mamá, tenemos que tener un periodo de espera, darle solo el suerito, nada de azúcares, evitemos de pronto leche con lactosa, como mientras esa mucosa se recupera. ¿Y cómo la recuperamos? Con una buena hidratación y como bien dijeron, con el suplemento de zinc. Y esas cositas puntuales como para agregar a la charla que nuevamente las felicito. También el uso de loperamida, por ahí vi, no se recomienda, realmente genera que pues, la pared del intestino no se mueva, al final va a generar más dolor y va a generar que de pronto pueda haber más fermentación bacteriana y pues genere mucha distensión, mucho gas, entonces no se recomienda la loperamida. Eso, solo como para agregar cositas que vi en la presentación. Nuevamente felicitaciones, buena noche a todos.